Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sean la hora en que se encuentren viendo esta grabación. El día de hoy vamos a hablar de los conceptos de oxidación y reducción, conceptos muy importantes en el ámbito de la química. Este material fue elaborado por la profesora Ana Carolina Campos Alba y quienes habla Álvaro Vargas Calero. Bueno, ¿qué entendemos por oxidación? Para esto podemos verlo desde dos puntos de vista. Por ejemplo, hablamos de oxidación en una sustancia orgánica cuando ésta aumenta el número de enlaces de los átomos de carbono con el oxígeno. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un alcohol primario. Este carbono de acá tiene un enlace. Este carbono tiene un enlace con el oxígeno. Cuando hacemos la oxidación con un agente oxidante, vemos cómo acá se forman dos enlaces. Y al continuar haciendo la oxidación, aquí vemos este carbono de acá tiene dos enlaces con el oxígeno y al continuar oxidando podemos ver la formación de tres enlaces. Entonces, pasamos de un solo enlace, como en este caso, un alcohol primario, a formar tres enlaces en un ácido carboxílico. Entonces estamos viendo que se aumenta el número de enlaces. Por lo tanto, hablamos de una oxidación. Cuando hablamos de una especie química que pierde electrones para que el otro los gane, también hablamos de oxidación. Aquí tenemos el ion ferroso, que tiene un estado de oxidación de +2. Cuando pierde un electrón, se convierte en el ion férrico, que pasa a un estado de oxidación +3. Cuando tenemos aquí el zinc, cuyo estado de oxidación es 0, y este pierde dos electrones, observamos que se forma el ion zinc +2. En estos casos, donde evidenciamos la pérdida de electrones por parte de las especies, en este caso, el ion ferroso y el zinc, hablamos de una oxidación. Estos electrones serán ganados por otras especies. Bien, ahora, ¿qué se entiende por reducción? Al igual que el caso de la oxidación, la reducción también la podemos ver desde dos puntos de vista. La primera, en los compuestos orgánicos, se dice que hay una reducción si primero disminuye el número de enlaces con el oxígeno o aumenta el número de enlaces con el hidrógeno. Esto lo vamos a ver aquí en este ejemplo. En esta primera parte podemos ver que este carbono forma directamente tres enlaces con el oxígeno. Cuando se reduce, en presencia en este caso del hidruro de litio y de aluminio, observamos cómo este carbono me forma ya es un enlace nomás con el oxígeno. Entonces hemos pasado acá de tres enlaces a un enlace. Ahí vemos que hay una reducción. En este caso, cuando una especie química gana electrones que han sido cedidos por otra. Entonces aquí podemos apreciar el cloro en estado gaseoso gana dos electrones, lo cual lo convierte en el ion cloruro. Observemos que aquí el estado de oxidación es 0 y pasa a un estado de oxidación de -1. En este ejemplo tenemos el ion cúprico, cuyo estado de oxidación es +2.
al ganar un electrón se reduce, pasando a el estado de oxidación +1. ¿Qué es el agente oxidante? El agente oxidante es la sustancia que se reduce, haciendo que otras especies se oxidan. Si una sustancia gana un electrón, está haciendo que otra especie pierda electrones. Al perder esa otra especie los electrones, está haciendo la sustancia que se reduce que la otra pierda electrones. Por lo tanto, la está oxidando. De esta manera, lo conocemos como el agente oxidante. El agente reductor, por otro lado, es la sustancia que se oxida. Esta sustancia, al perder electrones, hace que otra especie los gane. De tal forma, esta especie que gana electrones se va a reducir. Aquí podemos ver el ejemplo de una forma un poco más gráfica. Tenemos una especie, esta que está aquí, que la podríamos denotar como la especie A2-. Este 2- corresponde a este par de electrones que tiene en exceso. Cuando esta especie pierde estos 2 electrones, observemos aquí que tenemos una especie que llamamos B. Esta especie A, que tiene estos 2 electrones en exceso, los transfiere a esta especie B y nos va a quedar cargada como B2-. En este paso, en este procedimiento, de aquí hasta acá, pues esta especie ha perdido 2 electrones. Entonces, podemos decir que la especie A2-, esta de acá, se ha oxidado para producir esta especie. En contraposición, siempre hay que tener en cuenta que la cantidad de electrones perdidos por una especie debe ser igual a la cantidad de electrones ganados por otra especie. Esta especie B decimos que se ha reducido, pues ganó estos 2 electrones que perdió la especie A2- y se nos convirtió en esta de acá. Por lo tanto, reiteramos, esta especie se ha reducido, y ha pasado a esta forma. Ahora bien, esta especie que se ha oxidado es el agente reductor, ya que hace que esta especie se reduzca. Y esta especie, la especie B, que ha ganado estos 2 electrones, hace que la especie A se oxide, es decir, que pierda estos 2 electrones de acá. Por lo tanto, este es el agente oxidante. Los procesos redox. Hablamos de procesos redox cuando una sustancia se oxida. Al oxidarse, aumenta el número en su estado de oxidación. Si yo lo miro en una recta numérica, va a tomar una dirección hacia la derecha. Por el contrario, cuando una sustancia se reduce, disminuye su estado de oxidación, tomando una dirección hacia la izquierda en la recta numérica. El incremento o decrecimiento de los valores en los estados de oxidación
depende de la cantidad de electrones que se ganan o que se pierden por las especies químicas. Aquí podemos ver la oxidación en la recta numérica. Cuando se aumenta el estado de oxidación, decimos que la especie se ha oxidado. Vamos a mirar un ejemplo muy sencillo de ellos. Como lo teníamos nombrado al principio, tengo la especie del ion ferroso, que está en estado más 2, y al perder un electrón, pasa a formar el ion férrico. Obsérvese acá que estamos en un estado de oxidación más 2 inicialmente. Y al perder este electrón, nos vamos hasta un estado de oxidación más 3. Entonces se va en la dirección hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que esta especie se está oxidando. Ahora bien, cuando hablamos de la reducción, notamos una disminución en el estado de oxidación, lo cual nos da una dirección hacia la izquierda en la recta numérica. Un ejemplo muy sencillo de esto puede ser cuando, por ejemplo, tenemos el ion cúprico, que está en un estado de oxidación más 2, o sea, yo lo puedo decir que está acá, y al ganar un electrón, se va a transformar en el ion cuproso, que tiene un estado de oxidación de más 1. Entonces nótese que vamos en esta dirección, hacia la izquierda, para llegar acá al estado de más 1. Al ir en esta dirección, vemos que hay una reducción. ¿Y quién se está reduciendo? Esta especie de acá. Bueno, esperamos que hayan podido comprender un poco más los conceptos de oxidación y reducción. Y si les gustó esta grabación, los invitamos a que le den una buena valoración. Hasta una próxima oportunidad.